San Óscar Romero es visto como un defensor de los derechos humanos en El Salvador y en el mundo. Pero cuando fue nombrado arzobispo, muchos creyeron que aceptaría sin decir nada las injusticias de los militares y los poderosos. La historia que hoy te contaremos te servirá para conocer más a fondo la verdad sobre el santo y difundirla, porque la verdad debe saberse, pues tal como oyes. Aunque hoy Romero es una figura que representa verdad y justicia, al principio muchos creyeron que ante la necesidad y el sufrimiento de las mayorías, Romero no diría nada. ¿Cómo pasó Monseñor Romero de ser visto como una figura ajena a las necesidades de su gente, a convertirse en el defensor de los salvadoreños, en el defensor de los derechos humanos y de la palabra de Dios que todos conocemos? Esa pregunta la responderemos hoy, entendiendo qué hizo Monseñor Romero. ¿Es verdad lo que diremos? Así es. Es más, no lo diremos nosotros. Te mostraremos entrevistas a figuras importantes para que ellos te lo expliquen. Hablamos de figuras como la hermana del asesino de Monseñor Romero, Marisa Dabuizón, del vicario general y amigo personal del arzobispo Romero, Monseñor Ricardo Urioste, o la fundadora del Hospital Divina Providencia, donde fue asesinado el arzobispo Romero, Madre Lucita Cueva. También uno de los grandes luchadores incansables por dar a conocer la figura de su amigo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hablamos del cardenal Gregorio Rosa Chávez. Lograrás conocer al final lo que hizo Monseñor Romero en su tiempo como arzobispo. Por supuesto, nos hemos asegurado de agregar detalles importantes de diferentes etapas. ¿Es este video demasiado largo? No, es corto para la calidad y el rigor de la información que verás. Ahora, sin más preámbulo, déjanos contarte qué hizo Monseñor Romero. El Vaticano estaba muy encima de él, pues como que les decían, mire, no hable tan fuerte, no hable tan duro, no diga tantas cosas. Y yo me digo siempre, el que habló más duro fue Jesús. Jesús fue el que dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Yo quiero confesar que no asistí a su toma de posesión porque no me sentía honesto de estar ahí presente con alguien que no consideraba yo, como muchos otros, que no era él el arzobispo que queríamos. Un candidato era Monseñor Rivera, pero en ese tiempo Monseñor Romero era algo conservador. Entonces por eso pensaban que les venía bien y era más o menos amigo de varias personas. A varias personas nos ha sucedido lo mismo, que nosotros nos causó repugnancia el nombramiento de Monseñor Romero, ¿verdad? Y repugnancia un poco en el sentido de que veíamos que lo que se estaba haciendo era poniendo a una persona que no era la que esperábamos que llegara al arzobispado. O sea, pensábamos nosotros que era una persona que no se iba a identificar con el proceso que se venía, ya que se había comenzado en un primer momento con Monseñor Luis Chávez y González, con todos el magisterio de la Iglesia de ese entonces, el Vaticano II, ¿verdad? Creíamos que era una persona que no iba a estar a la altura de lo que se necesitaba en el arzobispado. Bueno, yo pienso que estaban muy contentos los del gobierno, la gente bien de El Salvador, la gente poderosa, de capital, de dinero. Estaban muy satisfechos con eso y posteriormente lo acusaron esos mismos, ¿verdad? De marxista, de político y de todo lo que dijeron acerca de él. No conocíamos a Monseñor Romero, no lo conocíamos, ¿verdad? Porque sus antecedentes son también antecedentes, antes de ser arzobispo, de identificación con los más humildes, con los pobres. Pero no tenía un contexto que lo empujara tanto a adoptar una posición profética, a adoptar una posición de pastor
en medio de toda la convulsión que existía en ese entonces. Mucha gente ha dicho eso, que Monseñor cambió por la muerte de Rutilio Grande. Yo no acepto eso. Monseñor Romero fue un hombre que siempre evolucionó según lo que Dios le iba presentando. El 12 de marzo, no tenía un mes de haber sido nombrado arzobispo, asesinan al padre Rutilio Grande. Ahí Monseñor Romero resurge como la persona que se fue después, mostrando a lo largo de toda la historia, los 3 años que él estuvo, ¿verdad? El conflicto del pueblo y gobierno se trasluce a la iglesia de la arquidiócesis, que quiere estar con el pueblo. Entonces, indirectamente, pues hay una ruptura con el gobierno desde el momento que él no sirve al pueblo, sino que lo reprime, lo molesta. Y ahí el gran choque, poco después de ser arzobispo, cuando él no quería asistir a la toma de posesión del nuevo gobierno de Humberto Romero, que había sido electo fraudulentamente en las elecciones de 77. Y poco a poco se da cuenta que hay que preguntarse por qué hay tantos pobres, por qué hay tanta miseria. Y esto es lo que lo lleva a hacer y predicar lo que predicó. Ya antes había estado Molina, Sánchez Hernández, Rivera, como 8 militares anteriores, ¿verdad? Que venía y que fueron conformando un régimen autoritario, represivo, ¿verdad? Y muy criminal. Y además con una clarísima defensa de los intereses económicos de los poderosos, de los ricos, de los cafetaleros y terratenientes. Era clara su postura de ser los defensores de un sistema económico que aquí estaba causando verdaderos estragos en la población. Exige que le aclaren esa muerte y que mientras no se la aclaren, él no participa en ningún acto público del gobierno, y lo cumplió hasta el día de su muerte. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Y Monseñor llama a una misa única, opuesto, por supuesto, a toda la conferencia episcopal, al nuncio apostólico, que dijeron, no, una misa única, no, dijo, en mi arquidiócesis, que era San Salvador, La Libertad y Chalatenango, era el territorio de Monseñor Romero, dijo, no habrá misa ese domingo. Solo una en catedral alrededor del Padre Grande y en protesta también por esta muerte. Yo te voy a decir que para mí hoy, pues Rutilio, Romero, estos que han dado la vida del Salvador, pues son los mejores ejemplos para nosotros, pero cabalito, ¿verdad? Cualquiera que dice, bueno, ¿y a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? Jesucristo también lo mataron, lo asesinaron, ¿verdad? Yo creo que el ser cristiano hoy, como siempre, va a tener siempre ese riesgo que la verdad, la justicia, el vivir como hijos, como hermanos, como hijos de Dios, como hermanos, el tratar de hacer eso realidad, pues siempre va a traer la oposición de aquellos que no quieren esa realidad o ese sueño. El Vaticano estaba muy encima de él. Pues como que les decían, mire, no hable tan fuerte, no hable tan duro, no diga tantas cosas. Y yo me digo siempre, el que habló más duro fue Jesús. Jesús fue el que dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Ningún papa ni Monseñor Romero se atrevieron a decir eso, ni menos yo. Pero Jesús lo dijo. Se enfrentó a todos los poderes, se enfrentó al poder supremo de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los jueces, se enfrentó a los poderes políticos de su tiempo, a todos los escuadrones de la muerte, a las Fuerzas Armadas, y él siempre pedía de que no se podía violar la dignidad de la persona humana de esa manera. El 24 de marzo de 1980 es asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mientras celebraba la Santa Misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. Alrededor de la muerte de Romero se han dicho tantas cosas. Aquí te vamos a ilustrar con testimonios reales de personas que vivieron de primera mano el cruel asesinato de Monseñor Romero. Y había un fotógrafo ese día también, porque la misa era por la mamá de un periodista que dirigía un periódico de oposición, amigo de Romero.
Y el tipo comenzó a disparar su cámara, 14 fotos, blanco y negro. Pensaron que era un arma trucada y se la quitaron. Al abrirla, un rollo. Son las fotos que ustedes conocen, ¿verdad? Del día en que Monseñor murió. Ese día Monseñor iba comenzando a preparar el altar para el ofertorio. Aparece en las fotos el copón que se cae. Aún no está el cáliz con vino. Él cae hacia la izquierda y arrastra el mantel. Y vienen las fotos ya. Después lo sacan en peso por el centro de la capilla. Lo ponen en la cama de un pick-up, de un militar. Lo llevan a la policlínica, ya muerto. Así terminó Monseñor su vida. Es el único obispo que ha muerto en el altar. Lo tengo tan presente como que fuera ahorita, después de 34 años. Sí, yo estaba presente en esa Eucaristía. Habían hecho una invitación en el diario de media página, muy llamativa. Muchas personas amigas de Monseñor llamaban por teléfono y decían, pídenle a Monseñor que no vaya a celebrar la misa, porque estaba tan amenazado que pues veían que era peligroso. Todos sabíamos que lo iban a matar, incluso él mismo decía, a mí me van a matar, pero yo resucitaré en mi pueblo el Salvador que tanto amo. Y desde ya perdono a los que lo vayan a hacer y les bendigo. El proyectil entró, no así como muchos lo dicen a la hora de la consagración, sino después de que Monseñor terminó la homilía. Él pasó al centro del altar, estaba extendiendo el corporal para iniciar el ofertorio. Cuando en ese momento que él dejó de ver hacia la puerta principal, y con seguridad ahí estaba el asesino a sueldo, entonces fue el disparo y fue tan certero que uno solo. Entonces Monseñor, por el instinto de conservación, se cogió del altar, aló el mantel y se volcaron las hostias sin consagrar. Yo insisto en eso, fueron las hostias sin consagrar. Entonces él cayó a los pies de Cristo. Muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Llamaba la atención porque a pesar de la invitación tan llamativa, solo asistieron como unas 10 o 15 personas a la misa. Y en ese momento ellos se asustaron y se tendieron en el piso y se fueron a la derecha para protección. Pero a mí no me dio miedo, sino al contrario, me dio indignación y yo buscaba hacia la puerta principal como queriendo capturar al asesino. Pero eso era imposible, ya lo tenían planificado. Primera reacción, negarse a creerla, negarse rotundamente a creerla, decía yo, no puede ser. No puede ser, estos periodistas son bien exagerados, que no sé cuánto, bueno, son las noticias. Pero sí se ve que han atentado contra Monseñor y lo han herido. Y hay que averiguar dónde está. Fue un momento de esos en los que uno no quiere creer lo que oye. Cuando yo salí a la calle, en mi vecindario, había gente que de puerta a puerta se gritaba las cosas. Uno a otra, fulana, han matado a Monseñor. Yo vi caer a una señora de rodillas en un andén. Corrí a la oficina a llamar por teléfono a un médico. Y cuál va siendo mi sorpresa, que al regresar a la capilla ya se habían llevado a Monseñor. Ahí de mi colonia, que clamaba al cielo y decía, Dios mío, no puede ser, han matado. Entonces ya uno fue cayendo en la cuenta, ¿verdad? Y se tenía el temor de que, pues, además hicieran alguna cosa que lo capturaran, que lo escondieran después para inventar algo que a ellos les conviniera. En la comunidad nosotros interpretamos ese doloroso momento
como que Dios le dijo, hoy no quiero que me ofrezcas el pan y el vino como todos los días, sino hoy la víctima eres tú, Óscar. En ese momento fue que él cayó. Ese día, ese 24 de marzo, a esa misma hora, ¿verdad? Cuando yo salí a la calle y oí los gritos de las personas, lo que escuché gritando a esa señora que se arrodilló ahí, decía, esto es obra de Dawison. Y lo gritaba, esto es obra de Dawison, se salió con su luz. Claro, para mí, en ese momento, todavía no se me había pasado por la cabeza, ¿verdad? Sino que yo estaba con ese dolor de decir, bueno, hay que aceptar que alguien lo mató. Pero al oír eso, pues claro, se le revuelve a uno toda la indignación, tristeza, confusión, en fin, es una situación difícil, ¿verdad? Porque nadie está contento de que un hermano de uno haya cometido semejante barbaridad, ¿verdad? Monseñor, han asesinado a Monseñor Romero. Yo me fui inmediatamente a la capilla del hospitalito. Ya se habían llevado el cadáver. Estaba ahí una de los canales de televisión, me hicieron una entrevista. Vemos aquí al padre Urioste, vicario, que nos acercaremos a él. Monseñor, muy buenas noches. Un momentito, por favor. ¿Ustedes estaban en la capilla? ¿Había más gente? No sé si usted tiene algunas palabras ahorita para la teleaudiencia. Pues yo creo que todo el pueblo salvadoreño está de luto. Quiero decir, todo el pueblo que es bueno, porque hay pueblo que no es bueno. Parte de nuestra familia salvadoreña que no lo es, desgraciadamente. Sabemos bien cómo después las Naciones Unidas, que vinieron acá a hacer una investigación, dijeron que había sido Dawison el autor intelectual. En esos años de la guerra, aquí las familias algunas familias estábamos divididas, ¿verdad? Lo que yo sabía de él, estaba segurísima, teníamos claro de que detestaba a Monseñor Romero. Y así como a todo aquello, ¿verdad?, que a ellos con su mentalidad les pareciera peligroso para continuar este sistema de control que se tenía, ¿verdad?, en América Latina. Roberto Dawison fue hecho, fue fabricado. Quiero en esta ocasión aclarar algo muy equivocado y que lo están ocupando como para ensuciarnos. El Frente Amplio Nacional, señores, no tiene que ver nada con ser ultraderecha ni derecha. Somos nacionalistas, ¿verdad?, para desempeñar un papel como el que desempeñó él aquí en El Salvador. Defensor de la seguridad nacional. Era defensor de la seguridad nacional, pero además para defender los intereses de los poderosos y de los ricos de este país. Dice, mire, escarbe un poquito usted y allí, donde hay una persona que hable de los pobres, va a encontrar un comunista. ¿Ah? Entonces, era un anticomunista, pero al extremo, un psicópata. Entonces él no quería, Monseñor. Se expresaba siempre muy mal de él, incluso en televisión, en programas de televisión, le llamó usted un mentiroso, ¿verdad? Que debajo de la sotana escondía lo rojo que eran. Lo moldearon en esa forma. Jugó el papel que jugaban los militares de esa época, que eran formados en la Academia estadounidense, ¿cómo se llama? La Escuela de las Américas en Panamá, en Washington, ¿verdad? Él era fruto de esa Escuela de las Américas, ¿verdad?, escogido para formarlo como un militar que contuviera los movimientos, ¿verdad?, que venían surgiendo en América Latina. Entonces, claro, ¿qué podemos pensar de eso, verdad? Más que una tristeza bien grande, ¿no?, que se haya comprometido con una situación tan injusta. Tuve oportunidad de decirle, viviste equivocado conmigo, ¿verdad? Porque él siempre me preguntaba en esas pocas ocasiones que nos veíamos,
¿y vos de qué grupo sos? ¿Verdad? ¿De la guerra popular prolongada o de la insurrección ya vienen? Porque se distinguían por ello los movimientos guerrilleros. Y yo siempre le contestaba lo mismo: investigue, adivine, busque, a ver, que no le falle la investigación, ¿verdad? Pero ella no llegó más que a colaboradora. Nomás andábamos en temas de la iglesia, ¿sabes? Que sí es importante que lo mencione Marisa. En una oportunidad, él salió, lo llamaron de San Miguel, para decirle que habían matado a una guerrillera y que él tenía todas las características de Marisa y que se llamaba Marisa. Se fue en un helicóptero. A darse cuenta, cuando venía sumamente enojado, ¿no? O sea, vos por andar de tonta útil, ¿verdad? O sea, me toca andar en estas vueltas, que no sé qué. Eso fue un reclamo que se planteó fuerte, que creyó, ¿no? que era. Fue hecho a esa medida y para desarrollar las acciones que los poderosos de este país y los más ricos de este país querían desarrollar para contener el movimiento que venía de la población que ya no quería seguir viviendo esas situaciones de injusticia, ¿verdad?, que existían en el país. Entonces, lo que se da en una familia es eso, en esta familia es eso. Todos agarran para ir, se extrañaban ellos de que por qué Marisa no andaba caminando con ellos para promover su partido, porque en ese entonces estaba en su apogeo, ¿verdad? Entonces, eso, ellos decían, pero ¿cómo es posible? Y cuando la gente le preguntaba, mira, ¿y dónde está Marisita? Que no sé qué, ellos decían, pues sí, algunas veces lo negaban, decían que estaba en Estados Unidos. El funeral de Monseñor Romero fue programado para el 30 de marzo de 1980 en Catedral Metropolitana. Entre 100,000 personas acompañaron el rito fúnebre en la Plaza Barrios y sus alrededores. Durante la misa fúnebre, que quedó inconclusa, detonaron bombas y disparos que armaron el caos. Cerca de 40 personas murieron y alrededor de 200 resultaron heridas. Continuemos con los testimonios de quienes estuvieron presentes en el funeral de Monseñor Romero. Fue doloroso porque durante los 8 días fue una peregrinación constante a despedirse de su pastor y ese día, ya que fue un domingo de Ramos, fue una misa inconclusa también, no fue terminada por los disturbios que se vivieron en ese momento. Con ese sistema represivo que tenían los militares, matar a mansalva, y ya habían sucedido masacres, yo dije, a esa gente que está adentro de catedral le van a tirar una bomba. Me dio mucho miedo entrar a catedral. Claro, todos los obispos entraron con el féretro de Monseñor, ¿verdad?, a sepultarlo rápidamente. La catedral estaba totalmente saturada. Pero estaba tan saturada que me cuentan que pidieron que a los hombres se quitaran las camisas y para hicieran abanicos. Moverlas. Para que medio para mover el aire. Entonces, yo en vez de entrar a catedral luché por seguir y pasar la plaza, y bueno, yo llegué caminando hasta lo que llamamos la garita. Y entonces, para protegerse, llegaban corriendo a la catedral, y pues fueron más las muertes por asfixia que por bala. Y para ahí tomar bus y irme a la casa. Entonces yo ya nos fuimos juntando después todos como a las 3 o 3:30 de la tarde. Y allí estábamos todos angustiados porque se escuchaba una tanqueta como que quería, parecía como que quería entrar, y decíamos, aquí van a terminar con todos nosotros. Ese fue otro acto de absoluta indignación, ¿verdad? De cosas que se cuentan fácil, pero que se viven como tragedia. Les decía, no tengan miedo, no tengamos miedo, estamos aquí junto a nuestro pastor, él nos protege. Y lo curioso fue en ese momento que yo les estaba
dando ánimo y que no tuvieran miedo. En ese momento sonó una bomba y digo, Jesús, María y José. Entonces todo el mundo pues se reía, que estaba tratando de darles ánimo y yo también estaba asustada. Uno se siente maltratado, humillado, ofendido, ¿ya? Reprimido. Es un montón de sentimientos que surgen que no se entiende cómo se pueden soportar, ¿verdad?, en una situación de esas. Y ahí en la plaza había miles de miles. Sí, fue tremendo. Después salimos de allí hasta como después de las 3 de la tarde y todo mundo con los brazos hacia arriba. Sí, fue una cosa dolorosa. Él no podía hablar ya. Y me le acerqué, le tomé la mano y le dije, Roberto, ya deja que tu espíritu salga de tu cuerpo y descansa en paz. Pídele perdón a Monseñor Romero y que descanses en paz. Tuvo una reacción que nunca he podido entender qué fue. Abrió los ojos, me agarró aquí del cuello y me acercó. Estaba muy débil, ¿no? Pero me acercó hacia él, hacia su cara y me soltó. Y lloró. No sabemos si fue de rabia o de qué, ¿verdad? Por lo que le había reclamado. Al día siguiente se murió. Un tiempo estuvo detenida la causa de Monseñor, que no avanzaba, hasta que el Papa Francisco la desbloqueó. La oficialidad de la Iglesia está poniéndolo como ejemplo a todo el planeta Tierra. De vida cristiana. De vida cristiana, coherente, ¿verdad? Y evangélica, y que vale la pena conocer, ¿verdad? E imitar. Y estuve con el obispo, que es el encargado de promover la causa de Monseñor Romero. Y conversando con él, yo le dije, señor obispo, yo creo que en 3 o 5 años van a beatificar a Monseñor Romero. Y él me dijo, antes. Y yo me le quedé viendo asombrado, y él me dijo, me lo ha dicho el cardenal, y me dio el nombre del cardenal, que no les voy a dar a ustedes, el cual me ha dicho que va a ser antes. El modelo de santidad de Monseñor Romero es un modelo en muchos aspectos novedoso. Es el modelo de una persona que se compromete en la vida concreta y que no tiene miedo de entrar en conflicto cuando hay que buscar la verdad, la justicia, la paz, cuando hay que defender a las víctimas, etc. Y no tiene miedo ni siquiera a entrar en conflicto con el Estado. En ese sentido, esta dimensión, podemos llamarla política, de la vida de Monseñor Romero es novedosa en los modelos de santidad habituales, digamos, en la Iglesia, al menos en los últimos siglos. El modelo del martirio cristiano en tiempo de las persecuciones del Imperio Romano es un modelo de incidencia también en la sociedad muy fuerte y de reacción social contra el cristianismo y reacción política, sobre todo contra el cristianismo, ¿va?, de los césares de entonces. Monseñor Romero renueva ese modelo de martirio y en ese sentido ha habido lentitud. También ha habido alguna oposición de algunos sectores dentro del país. Es evidente que se sentían o tocados o golpeados o dañados. El hecho de que el fundador del partido Arena estuviera implicado en el asesinato de Romero, pues ciertamente frenaba a la gente que simpatizaba mucho con el mayor Dawson o con el propio partido a veces. Pero fue el mayor reto. No, porque no hay que olvidar que Monseñor Romero fue un pastor que basó su desempeño en la doctrina social de la Iglesia. Incluso no podemos ubicarlo en la teología de la liberación. Fue un pastor que se basó en la doctrina social de la Iglesia, es decir, en la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que les está diciendo a los sacerdotes, a la gente de las comunidades eclesiales, a la gente de base,
y le está diciendo a la jerarquía católica: ser cristiano es estar con la gente. Ser cristiano es defender los derechos del pueblo, y eso está dicho en el Evangelio. Eso está dicho y sustentado en la doctrina social de la Iglesia. Por eso, Monseñor Romero es el mayor desafío para la Iglesia Católica salvadoreña. Esta gente que siempre ha recibido malas noticias, decía Monseñor Romero, está ansioso para tener una buena noticia. Entonces, como tal, concordamos, porque yo quiero darles una buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado y que el reino de Dios es de los pobres. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es verdad, porque Dios nunca reina en la mentira o la corrupción. El reino de Dios es vida, comida, digo salud, digo educación. El reino de Dios es vida contra el hambre. Entonces Monseñor Romero dijo que el reino de Dios se acercaba, había llegado para los pobres. Coincidía con lo que los pobres ansiaban. Así llegamos al final de esta historia. A Monseñor Romero hay que conocerlo, no solo para informarse con la verdad, sino para aprender de su vida y volvernos personas más valientes y justas. Seguir el ejemplo de los mártires nos hace acercarnos cada vez más a la vida de Jesús, lo cual nos conlleva a asumir los mismos riesgos que llevaron a Jesús a la cruz y a los mártires a su muerte. No lo decimos porque nosotros hablemos de mártires. Da igual si aprendes del tema con nosotros o con alguien más. Lo que importa es que aprendas de los mártires tú, tu familia o tu vecino. Tenemos la oportunidad de no perdernos esta información que nos volverá mejores seres humanos, más conectados con Dios. En este canal llevamos ya un tiempo produciendo videos sobre los mártires. En esta ocasión, déjanos recomendarte estos dos. El primero es un análisis de Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango, sobre si es cierto o falso eso que dicen de que Monseñor Romero era un comunista. El segundo son 10 frases de Monseñor Romero, donde escucharás la voz de nuestro santo. Tú decide si alguno te interesa.